Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Apriver, en este caso el número 81. Vamos rápido porque tenemos un programa dinámico. Vamos a hablar un poco primero del río y después nos vamos a meter con la energía, el biocombustible. Pero como siempre, lo saludo a Jorge Metz del otro lado. Hola Jorge, ¿cómo andás? Hola Nico, buen mediodía. Muy bien, che. Igual, igual. Gracias. Bueno, contanos quién nos acompaña en este primer bloque. Mira, teníamos ya tiempo que estábamos procurando entrevistar a Gustavo Diorio. Diorio es un sabio del río, un conocedor del río y recomendado por todos mis amigos. Así que si lo recomiendan mis amigos, porque verdaderamente es muy bueno. Así que bienvenido, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen mediodía. Igualmente, Este, ¿cómo está Gustavo? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, para los que no me conocen o me presento un poco, actualmente yo soy práctico del río Paraná, pero durante 25 años fui capitán de empujes en la hidrovía Paraná-Paraguay y también he estado como entrenador en los empujes ya sea acá como en el río Magdalena en Colombia y en la parte de operaciones Qué de interesante. la empresa Guavele. Qué bárbaro. En el Magdalena también te tocó un tiempo Sí, hacia sí, arriba. Mirá vos. sí, estuvimos haciendo un par de trabajos ahí, haciendo bien, antes de que se instale una empresa, ir a ver un pantallazo de más o menos de cómo se podría navegar, con cuántas barcazas, que si bien había navegación y hay navegación, se le intentaba dar un poco más de impronta o de más cantidad de barcazas, de movimiento, eh, ver hasta dónde se le podía sacar el jugo al río Magdalena, ¿no? Mirá vos. Che, sí, vos sabés que buscábamos una persona con el conocimiento de las dimensiones fundamentalmente, porque, a ver si no estoy equivocado, en el 92, con la transformación que realizó el Estado Nacional, fundamentalmente desapareció construcciones portuarias, vías navegables, o sea, de alguna manera la AGP, o sea, que no quedó nada en pie. Después se reconstruyó todo, pero en esos momentos. Y en el 817 decía que el Estado Nacional iba a decir a qué se iba a encargar y en verdad lo que hicieron en poco tiempo llamar a licitación, así que después fueron las autoridades que determinaron a partir de la simulación y la experiencia las dimensiones. Entonces, de golpe, nosotros estábamos en los 290,50 desde San Nicolás hasta Palmira, ¿no? Por el Bravo Guazú Talavera, o sea, de alguna manera. Y después se baja, después lo bajaron con el conflicto con los uruguayos a 230 y bueno, después lo volvimos a subir nosotros en nuestra gestión con las pruebas y simulaciones y a ver, contanos un poco de este tema de las dimensiones, porque esto en verdad la gente lo desconoce, ¿no? Y bueno, yo justo participé de las simulaciones que se hicieron para cuando se reimpuso, digamos, las medidas originales, ¿no? La que hoy en día rigen. Eh, y sí, en realidad, a ver, a veces que hay que entender que si bien eh, por dimensiones en determinados lugares un convoy puede navegar haciendo determinadas maniobras, eh, eh, pero todo depende también del entorno. A ver a lo que voy. No es lo mismo una navegación de un convoy de, vamos a suponer, 290 por 60 en un ambiente bien fluvial donde solamente naveguen empujes, donde solamente naveguen buques fluviales, donde para determinadas vueltas tenga que maniobrar y perder quizás una hora, donde todo el mundo está en concordancia con ese tipo de navegación. Lo que surgió acá es que, o que surge hoy en día, que está un poco en la palestra, es también implementar aumentos de eslora y de manga en ciertas zonas donde ya la navegación no es exclusivamente fluvial, sino que está traspasada también por buques de ultramar, los Claro. cuales no pueden esperar
la maniobra adecuada y segura que un empuje puede realizar con determinadas dimensiones o que debería realizar con determinadas dimensiones. No sé si me estoy Sí, explicando bien. perfecto, perfecto. Y para que la gente más o menos lo entienda, ¿puede estar asociado al accidente que pasó en Rosario? Digamos que venía un buque por el canal, otro en la rada. Fondeado. No tiene que ver con todo, digamos, las dimensiones estaban bien. Acá lo que hay que hacer un estudio muy exhaustivo y hay que tener muy en cuenta lo siguiente, que para determinadas vueltas, un remolcador de empuje, un convoy grande, eh, como quien diría, así marcha adelante, yo voy a hablar un Sí, poco sí, claro que entendido. fuera del profesional para que la gente entienda. Así como quien va máquina adelante, no, tiene que maniobrar como cuando uno tiene que estacionar. Entonces, ¿cómo maniobra? Usando la corriente a su favor, pero todo eso le lleva un tiempo determinado. Quizás la vuelta, vamos a suponer una vuelta en San Nicolás, que es una vuelta cerrada, si hay muchos buques fondeados, va a tener que maniobrar. Todo eso le va a permitir, le va a demorar una hora. Y una hora entorpece el tráfico. Claro. No es, es como que usted se ponga a estacionar en medio de la 9 de julio espera, y todo el tráfico a la 9 de julio esperando que Mm. usted termine de estacionar. Sí, sí, Ah, entendido, entendido. Esto tiene mucho que ver con Entonces, la presión también de las empresas paraguayas, ¿no? Para aumentar esta cantidad de convoys. y también, aparte, y no pasa solamente, por eso digo que hay que hacer un estudio bastante exhaustivo, porque no solamente pasa por una cuestión de la maniobra, sino pasa también por el desempeño profesional Claro, de todas las personas, porque puede haber mm, eh, claro. en un ambiente donde se va a navegar bajo mucha Ujú, presión me refiero a que tiene que haber coordinación casi exacta. ¿Por qué? Porque las diferencias de velocidad entre un convoy y un buque de ultramar son bastante diferentes. Eh, el tipo de navegación también es diferente. Entonces, se necesita una coordinación muy precisa, lo cual lleva a la persona que esté, ya sea en el buque de ultramar como en el empuje, a una presión y a una dedicación donde no puede fallar. mm. Y no sé si todos están, o cuál sería eh, el estudio que se va a hacer para si todos están en esas claro, condiciones, claro. de poder realizar esas coordinaciones milimétricas y seguras. Qué bueno que que hagas mención vos, porque de alguna manera vos sos evaluador de los pilotos que van a navegar el río, ¿no? Así que bueno, muchos han pasado por tus manos, de alguna manera vos conocés todo el sistema, ¿no? Sí, sí, tal cual. He conocido muchas personas que son muy excelentes profesionales, pero tengamos en cuenta que esto va a ser algo no para determinadas personas, esto va a ser para todos. Y Claro. después Ah, cómo uno una evalúa o norma. cómo, claro, no puede hacer una norma para Ah, 20 personas o está para ser claro. cumplida por 20 personas. Tiene que ser posible de cumplir por todos en el mundo. Entonces, hay que hacer un estudio bastante importante, serio. Creo que también hay que evaluar un poco el costo-beneficio, Claro. Ujú. porque no es cuestión de decir, bueno, arriesguemos por decir eh, o por determinar por usar un término, y capaz que el primer accidente que pueda suceder, que siempre estamos a mano de un accidente, puede suceder en cualquier momento, pero las consecuencias pueden ser 10 veces más graves que si no se hubiese arriesgado a implementar cosas nuevas. Ahí que lo Está escucho a ¿Se claro. los dos, entiende? lo escucho a los dos. Jorge, cuando fue el accidente aquí en Rosario, él hablaba de una cuestión normal, digamos, una normalidad que podía suceder con frecuencia, digamos, que no era nada por fuera de lo normal. Te escucho a vos con la misma tónica, decir, esto nosotros estamos sujetos a maniobras milimétricas. Entonces, cuando vos tomas la dimensión de un río que tiene de acá hasta Victoria, digo, me tomo como un transeúnte de citadino. Entonces, así, ¿cómo puede ser que choquen en semejante inmensidad? Y lo que vos estás hablando son de
maniobras milimétricas, tanto en tiempo como en movimiento, digamos, en longitud y en ancho, ¿no? Lo que pasa es que es difícil de entender quizás para... Yo siempre trato de buscar ejemplos que pueda entender persona que no navega. Y es como que vos vayas en el auto y vos tenés que doblar en la esquina siguiente, pero vos no tenés frenos ahí. La única manera que tenés que es vos venís con el acelerador, levantás el pie del Y acelerador tenés que y meterle. tenés que calcular que esa inercia va a ser segura para pegar la vuelta, Claro. de no tomar la vuelta muy rápido. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Está claro. Entonces, eso te lleva a que vos necesites cierto expertise para poder llevar. No es lo mismo doblar un auto que doblar un camión sin apretar los frenos y solamente guiarse por el tacto de levanto el pie del acelerador y con esta inercia, o a medida que voy perdiendo inercia, lo voy a poder doblar bien. Sí, Entendido. claro. Entendido. Che, vos que participaste en la simulación cuando bajaron a 230 y tuvimos que ampliar de nuevo después a los 290, eh, la medida para vos fue apresurada, el acortamiento, el achicamiento de la eslora del convoy. En aquel momento el acortamiento sí, no le encontré ninguna lógica auxible, porque encima el peor lugar donde, o sea, no el peor lugar, pero donde más tráfico se encuentra, estamos hablando de medidas de seguridad. No sé si después si se tomó por una cuestión política o no, eso ya escapa a mis decisiones o a mi pensamiento, pero en cuanto a No, la parte profesional, técnicamente, Gustavo. técnicamente la parte más difícil para navegar, eh, dentro de todo ese ambiente de barcos constantes que van, que vienen, es desde San Lorenzo hasta San Pedro. Es Ah, la parte más complicada de todas. después ¿Por más qué? ancho, el Porque 171. Es una avenida. hasta San Pedro es complicado. De ahí, de San Pedro ya para abajo, ya se bifurca un poco más el tráfico porque hay buques de ultramar que van por el Paraná de Las Palmas, otros que vienen por el Iguazú. Ya no es una sola avenida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me detengo un Este, poquito en esa parte y después retomamos lo que te preguntaba Jorge. Contanos un poco qué significa la conducción de este tipo de empuje desde San Lorenzo a San Pedro, digamos. Para alguien, para un vaquiano como vos, para alguien, para que la gente pueda del otro lado tomar dimensión, qué es lo complejo? ¿Cómo es? Y yo te veo que deben sufrir cuando llegan a la altura de San Lorenzo y terminan en San Pedro, ¿no? eh, conozco gente que sufre, de verdad. Y conozco gente que va porque está obligada, pero si le podría, lo que más desea a veces es que le saquen la habilitación y que lo dejen hasta acá navegás y después para el sur no vayas más. Sería muy feliz esa gente si le prohíben hacer eso. Sí, claro, ¿Por sí, qué? claro. Como también hay gente que es muy profesional, Sí, obvio. pero volviendo al tema, acá no hay que hacer algo pensando en la general, en todos, no en cosas particulares. Eh, y es muy exigente porque no solo hay que atender la navegación, hay que atender una situación de la navegación propia, de llevar el convoy por el canal, que encima el convoy tiene una manera de navegar muy distinta a la que es un barco, ya que un convoy se desplaza muy lateralmente, lo que se le dicen ir de ronza. Yo siempre lo pongo como un ejemplo, como el changuito del supermercado, cuando Claro. uno va a doblar en la góndola Tal cual. siguiente, se le va de costado. Bueno, así va un convoy de empuje, va medio de costado. Entonces, no solamente tiene que atender a ese tipo de navegación, sino que tiene que estar en una coordinación milimétrica y permanente con los buques, con los nombres de los buques, con los movimientos de los barcos que entran, que salen, de subida, que viene de bajada, barcos que vienen al doble de velocidad que uno, otro que viene a un cuarto, los lugares de prohibición de cruces, los lugares de autorización de cruces. Es mucho el estrés que se sufre, es mucha la concentración que se tiene que tener, no es imposible, pero obviamente cuanto más grande sea el convoy, más restricciones va a tener para el cruce, más restricciones va a tener para la navegación.
más restricciones va a tener para una coordinación y más restricciones va a tener para cruzarse con otro similar. Porque ustedes pueden ver una barcaza o un convoy, así un grupito de barcaza, y la cantidad que lleva es la misma que un Panamax, Claro. Tal cual. toneladas. Un golpe de eso y te puede voltear un puente, te puede romper todo un muelle. Y no es Claro. tan grave a veces porque, bueno, al ser en barcazas y estar, como se pudo haber visto en los videos, que se desarmó el convoy, Ujú. bueno, eso ayuda a que el golpe no sea tan fuerte Claro. porque la fuerza se desparrama. Sí. Pero en caso de que no se rompa el convoy o quede de lleno, lo primero que se produce es el hundimiento de la primera barcaza que choca. Y estamos hablando de que vamos a necesitar una coordinación milimétrica exhaustiva en una vía donde la República Argentina exporta el 70% de su producción. Totalmente. Mucho. Entonces estamos sujetos a mayor restricción de la navegación de esos buques, de los buques ultramar, porque no se va a poder franquear con un convoy más grande del que hoy está permitido. A ver, Gustavo. Por eso Fíjate, digo, ahora volvió. ¿cómo? No, no, te habíamos No, perdido el se audio, cortó. pero ahora está. No, está bien. Ah, O sea, lo más importante creo que las restricciones, las más importantes las tienen la gente que no conoce esto, ¿viste? Hay gente que se pone a opinar. Y a ver, vos estuviste leyendo las condiciones del pliego técnico en relación al, al llamado a licitación, porque ahí nosotros observamos que se determinaba no podían hacer ninguna obra de ampliación o cambio sin simulación, pero después en la segunda etapa que vendría a ser después después de los primeros 5 años. O sea que eso es una buena medida, ¿no? Me parece para que no cualquiera que esté al comando de la subsecretaría o de la agencia mañana cambien las dimensiones porque se les ocurre, ¿no? sí, sí, eso escuché, así no lo vi con exactitud, pero sí algo de eso me enteré o he leído que es así. La parte buena del pliego, después el resto, viste, está todavía discutido. Sí, Sí, como tal todo, cual. tal cual. Sí, tal cual. Che, realmente importante, ¿no? O sea, a ver, es cierto, yo me acuerdo cuando tomamos la función y nos encontramos con los 230, sabíamos de los reclamos y los problemas de la competitividad y los mayores costos, y por supuesto que no encontrábamos nada técnico que lo aprobara. Entonces, bueno, de alguna manera había que primero afirmar que lo que se hizo estaba bien, para no tener problemas ni comerciales, ni civiles, ningún tema, ningún tipo, y después volver con la simulación a los 290 y esto parece ser que es lo más práctico, ¿no? O sea, ¿estás conforme con esas dimensiones? Sí. Sí, yo creo que las dimensiones actuales hoy son las ideales. ¿Por qué? Bien. Porque permite buena cantidad de tracción de toneladas de carga, permite un buen cruce con otros tipos de embarcaciones, no estorba tanto lo que es, o sea, no estorba. Se puede convivir bien con los buques de ultramar, Ujú. que por eso digo, ya ampliando como supuestamente se piensa dimensiones, ya estamos encontrando que hay que dictar nuevas normas para cruces con buques de ultramar, Está nuevas claro, restricciones. Claro. está claro. Gustavo Ahora, hablaba. te puedo hacer Sí, dale, dale, una Jorge. consulta de... viste que en algún momento se habló, ¿cómo se llama el canal este que sale ahí aguas abajo del puente en Zárate? Ay, ¿cómo se llama? ¿El Irigoyen? El Irigoyen. Viste que de golpe, viste, es moda acá entre nosotros, viste, hablar de grandes obras, de grandes cambios. Bueno, proponían salir por el Irigoyen y bueno, por supuesto que en una situación en la cual ni remolcadores tenés de apoyo. O sea, ¿qué opinas de esa propuesta? Y, a ver, no sé cuál sería el beneficio. Habría que verlo, pues la verdad lo veo raro. De movida se ve raro, no sé bien cuál es el planteo o cuál es la idea de Irigoyen, que la idea que es hacerlo con buque de ultramar. Claro, esa es la propuesta. O sea, pasás el puente.
de Zárate y tenés que caer a babor y meterte en el Irigoyen ahí a Y 400 lo que metros. yo he Que leído en su momento, no sé si las exposiciones, diferentes exposiciones, era suspender lo que es el dragado del Mitre o dejarlo con un calado marginal y hacer una navegación fluida, continua y dragada por lo que es Martín García, Bravo y Guazú. Y ahí hablaban del Irigoyen como una alternativa para llegar a Campana. claro. Eh, Eso ya ahí habría que hacer un estudio en cuanto no solo a factibilidad, sino también en impacto ecológico y gasto en el tiempo, ¿no? Porque hay que ver si conviene hacer el trabajo del Irigoyen y se va a mantener. Bueno, Mm. capaz que se hace una inversión inicial y después durante el periodo que transcurre toda la que es el trabajo no se necesita tanto dragado o no, ahí ya se me escapa un poco, pero son cosas para evaluar. Yo he visto planteo de decir que, bueno, el Mitre naturalmente se está tapando y cada vez hay que trabajar más sobre el Mitre, que la salida natural del Paraná era el Iguazú o el Bravo, vía Martín García. Bueno, por lo que he visto, se sigue con el plan de dragar el Mitre, ¿no? Sí, señor. Ahora, sin simulaciones, sin trabajos técnicos que aprueben esta coyuntura, no hay que hacer nada. ¿Esta es tu recomendación? Y ¿Es así? tal cual, no, a ver, las simulaciones, para eso están los simuladores hoy. Encima se cuentan con buenos simuladores, no solo acá en la Argentina, sino en todas partes del mundo, y donde con un buen escenario se pueden evitar muchos dolores de cabeza, ya sea Claro. para saber si las cosas se están haciendo bien o se está pensando en algo que después termina siendo un error, ¿no? Por eso yo creo que las simulaciones son fundamentales. Gustavo, hablaste o empezaste la conversación hablando de que se necesitaba muchísima gente con expertise capacitada como para poder navegar. Ni que hablar de lo que decías recién, San Lorenzo, San Pedro. En una evaluación de tus horas de navegación, ¿cómo ves el capital humano hoy a bordo si querés, de los empujes, para no ponernos tan en los barcos ultramar? ¿Cómo estás viendo esa No, no, sí, capacitación? en realidad los empujes, porque los barcos, digamos, los barcos de ultramar en realidad están un poco más controlados en el sentido de que los barcos de ultramar son llevados por prácticos, Claro. los cuales todos rendimos un examen exhaustivo y hay cierta cantidad de prácticos que nos vamos subiendo y bajando y Ujú. turnando, ¿no? Eh, y el tema de los empujes, especialmente, bueno, del lado argentino, que hoy quedan pocos empujes, la gente es un poco más conocida. El problema es, en realidad, que uno no puede saber la calidad humana o la calidad profesional, no humana, perdón. Sí, claro. Toda la flota de Paraguay, de Brasil o de Bolivia, porque hay tripulantes brasileños que están navegando. Eh, por eso vuelvo a repetir, eh, ¿cuáles son las condiciones a las que se le entrega a un capitán, un convoy? No es lo mismo un convoy de 16 barcazas que un convoy de 24 o de 36. Eh, una empresa cuando le da un convoy de 30 barcazas a un capitán es porque le tiene confianza, pero no solamente va a pasar por la confianza o no debería pasar por la confianza exclusivamente de una persona de operaciones o de recursos humanos hacia un capitán, sino que aparte haberlo demostrado que está capacitado para llevar determinada cantidad de toneladas. Claramente. Y es difícil lograr eso, porque Claramente. tendrías que evaluar a todos, y es imposible evaluar a todos. Claramente. Claro. El Paraná de Las Entonces hay que Palmas sigue tomar. estando en 230, ¿no? ¿Cómo? En el Paraná de Las Palmas, la eslora del convoy. Y en Las Palmas sí, Sí, ¿no? en Las Palmas sí, sí, sí. Yo los veo, te digo, desde arriba del puente nomás. El corazón a mil, ¿no? ¿Cómo deben tener el corazón más grande que que el pecho? No, y aparte hay mucha estructura portuaria en todo lo que es la zona del Paraná, Claro. o Ni sea, del San hablar. Lorenzo para abajo. Claro. Ese es el. Ustedes prestan atención el otro día, bueno, uno ve más la parte profesional. Cuando
una vez que se produce el choque del convoy con el buque fondeado, el capitán se manda una maniobra muy buena, y lo cual eso produjo que no se escaparan las barcazas que tenían media, que estaba prácticamente al garete, que se le iban a escapar en cualquier momento. Realizó una maniobra y pudo, por suerte, junto con el personal de cubierta, retenerlo, porque si no, desaparecía todo lo que eran los muelles de pescadores que están arriba del Parque España. Claro. Sí, sí. Eh, Sí, Iba a ser. lo que pasa es que los comentarios, viste, de las noticias fueron fatales, ¿no? O sea, cualquiera agarraba el micrófono y decía lo que había que hacer, ¿no? Pero realmente es como vos decís, ¿no? Esto fue una maniobra con ventajas, digamos, ¿no? Sí, sí, pudo haber sido peor. Pudo Sí, señor. haber sido mucho peor. Por eso hay veces que hay que tener en cuenta de cuando se habla, tengamos en cuenta que este barco, ese remolcador estaba con 12. Bueno, la idea que yo escuché que quieren andar con 24 barcazas, así que Eh, cambia la ecuación, cambia las toneladas, cambia muchas cosas. Y bueno, como digo siempre, hay que ver cuáles son los costos y beneficios, ¿no? Totalmente. Che, gracias por charlar con nosotros. La verdad que Muy interesante. para mí conocerte, lo tuyo es conocido, ¿viste? Es el sabio del río, te nombran. Así que amigos míos, ¿no? Deben ser amigos tuyos también, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, Bueno, por estos minutos, ¿eh? no, no, por Muy favor, atento, a muy sus atento. órdenes. Abrazo enorme, che. Abrazo, gracias. Chao, suerte, gracias. Bueno, ahí pasó Gustavo, hablamos un poco de lo que es llevar adelante estas operaciones de barcazas en el río Paraná y sobre todo entre San Lorenzo y San Pedro. Ahora nos hacemos un pequeño corte y nos metemos con Axel Boer a hablar un poco de biodiesel.